Roberto Feletti, me pusieron Ricardo, yo sé que soy Roberto, te conozco hace años, es economista, diputado nacional, mandato cumplido. ¿Va hacia un lugar mejor esto? Mirá, no. Los tres componentes que determinaron la crisis del 2001 están hoy acá. Hay apertura importadora. No tanto. Hay, ya tenemos déficit comercial. Yo creo que es más susto de los industriales, más susto preventivo de los industriales que apertura real. Sí, porque no hay demanda, pero, pero ya octubre te cierra con déficit comercial. Hay deuda descontroladamente. Tomamos deuda en forma... Y esperamos el año que viene tomar más deuda. Deuda externa e interna, porque las LEVAX no son deuda interna. Sí, por eso. Vamos. Y después hay valorización financiera. Hay una tasa de interés que no permite ninguna actividad sólida. Digo, todos miramos, cuando todo el mundo está mirando cuánto me paga el banco por el plazo fijo, no cambio el auto, no. Está bien, pero eso puede ser una transición. Esos tres componentes. ¿Y la transición hacia dónde? No sé, te pregunto. La pregunta es... Bueno, la pregunta ¿No puede ser una transición para bajar la inflación? Sí, pero digo, también en la convertibilidad tenías menos inflación que Japón y no por eso a la gente le iba bárbaro. Quiero decir, no ese es el problema. El problema es que vos estás creando cuestiones insustentables en la economía argentina. Tenés desequilibrio externo, desequilibrio fiscal y estanflación. Tenés inflación con caída del nivel de actividad, o sea, todas, le erraste en todas. ¿Cómo hiciste? Yo, dos comentarios. Me parece que la situación es muy diferente a la del 2001. El 2001 se llega después de una situación que es cierto que había una deuda muy alta, pero principalmente porque la convertibilidad ataba el peso al dólar. El dólar se fortaleció del 95 al 2001 un 50% en el mundo. Sí, pero acá la inflación está generando un mecanismo similar. Argentina, sí, pero tenías una caja de conversión. O sea, tenías tipo de cambio fijo, es mucho más que tipo de cambio fijo. Directamente un 1 a 1 porque te había salido de un proceso hiperinflacionario como el que había estado. Así que es muy diferente. Y me parece... Pero acá la inflación licúa la devaluación. No, la inflación en este momento... Y siempre conviene ir a comprar de afuera. La inflación en este momento en la Argentina, eso es un atraso cambiario que hay. Y es cierto, y es un problema, y tiene que ver con la manera de financiar el déficit fiscal, que no debería existir, pero que existe, y que es a través de deuda externa, que tiene sus contras. A mí no me parece probablemente la mejor. Pero fíjate lo importante, se está atacando la inflación de una manera diferente, y hoy la tasa de inflación mensual está en el 1,5%, que anualizado un 20%. En este año se atacó... Es que yo creo que el problema del modelo económico no va a ser la inflación, sino el desempleo. Eso es así. Bueno, este gobierno ha elegido, por lo menos por ahora, atacar primero la inflación. A mí me parece bastante certero. Si vos te pones a ver el impacto que tiene el impuesto inflacionario, sobre todo lo tiene sobre las clases más bajas y los más pobres. Sí, claro. Así que defender la inflación la inflación es defender a los más pobres. Yo creo que la inflación terminó inyectando el kirchnerismo. Es cierto que está esta disyuntiva entre el Banco Central y Hacienda que probablemente ha hecho que bajaran un poco la tasa. ¿Cómo la ves estas dos miradas, Pratgay y Sturzenegger, vos? Mirá, me parece que la tensión es que vos tenés una política fiscal laxa. Ellos aumentaron el déficit fiscal un 50% respecto a nuestro gobierno. Digo, hoy hay un 50%. ¿Por caída de recaudación o por mayor gasto? Por caída de recaudación y por una expansión del gasto impropia, ¿no? Porque pararon la obra pública, pero han expandido en otros lados, han tomado funcionarios carísimos, bueno, no importa. Pero hoy vos tenés, por caída de recaudación predominantemente, tenés un déficit fiscal que es un 47, para ser exactos, más alto al 30 de septiembre que el que dejamos nosotros. Y por el otro es política fiscal laxa. Y por el otro tenés una política monetaria recontra restrictiva donde Sturzenegger, peso que sobra, lo absorbe. A una tasa de interés alta. Está pagando una tasa de interés alta para que no se vayan al dólar. No tenés demanda de pesos. Con nosotros había demanda de pesos. Acá no hay demanda de pesos. Bueno, y el otro dato... Todo el mundo se fugaba al dólar blue también. Sí, poquito. Digo, vos tenías demanda, vos tenías nivel de actividad. Vos hoy no te... El problema acá más grave es que la construcción cayó un 8%. La industria cayó un 7%, el nivel de actividad en general cayó un 3,5%. Y eso te cae también la recaudación. Y obvio. Por eso se vuelve insustentable esto. Vos no podés tener los dos, porque vos decís, bueno, yo tengo déficit fiscal y déficit externo. Está bien. ¿Por qué? Porque importo más, porque pongo plata en la calle, entonces la gente compra y todos... Ahora no, tenés los desequilibrios, tenés la caída del nivel de actividad y encima tenés inflación y la inflación no va a ser del 20%, porque ya el 6 de enero tenés un aumento de la nafta que te lleva la premia a 20 pesos. ¿Es sostenible la baja de ganancias? Yo quiero simplemente resaltar la incalculable hipocresía que tiene el kirchnerismo y tenemos que soportar que Feletti nos dé clases de inflación
y de gasto público. Yo no uso adjetivos Porque calificativos, a mí no me califiquemos. parece- No permitime califiquemos, que- yo no trates te de interrumpí. hipócrita a nadie. No te Pará un interrumpí. poquito, Hablé de la hipocresía No, del no, la kirchnerismo hipocresía y de las sí te califiqué a pelotas. vos. La hipocresía Sí te de las califiqué a vos, pelotas. porque que el Acá nadie es un kirchnerismo hipócrita. se Los ponga a dar- hipócritas son se ustedes ponga a que dar le mienten al clase pueblo y lo están haciendo de pelota. inflación y de Entonces, gasto cuidado público cómo hablas. a la gente pareciera Hipócrita que no es vos nadie venís acá, de otro planeta. Si vos te pensás que la gente es Otro idiota planeta, y le podés endeudaron. hablar Hoy de tenemos más deuda que inflación antes, y de más gasto pobres que antes, público más inflación a la que antes, gente, ¿qué venís a vos hablar? estás Eso es simplemente pensando que la hipócrita. gente es idiota y me parece que no es No, la correcto. gente no es idiota. Y no hay más hipocresía que el kirchnerismo que te vendía que la pobreza era el 5% cuando Cristina Kirchner lo sale a decir ante la ONU y obviamente lo sabía todo el mundo, ahora resulta que es el 32%. Y Nosotros dejamos un país con 6% de desempleo y hay 9%. ¡Qué barbaridad! Es así. Lo que pasa es que es realmente irritante escuchar a alguien que se pone a hablar como si viniera de Marte y te hablara de inflación y las cosas que hay que hacer, cuando lo que hicieron fue un verdadero desastre. Sí, por eso nos votó y la gente, ampliaron 12 años. el gasto público, prácticamente lo duplicaron. Vamos Y a la ver. inflación fue, fíjate, el tema de la luz. La inflación fue el del 1.200% y ¿sabes cuánto se ajustó la tarifa de luz? 0. Esto que vemos, que no hay luz, es producto de la enorme desinversión Sí, a del lo aire largo de todos los acondicionado, años del como dice el kirchnerismo. presidente. Una vergüenza. Echarle la culpa al aire Una vergüenza acondicionado. la desinversión que hubo producto de ¿qué? De las políticas para esconder la inflación debajo de la mesa. Porque es cierto que este año la inflación... Pero hasta ahora, pero es yo cierto digo- que la inflación a ver, fue del ok, pero, 40%. pero, a ver si puedo poner es un cierto punto. que la inflación fue del 40%. Me dejan No, pues trabajar. empezamos con la Me dejan hipocresía. trabajar, y que ¿Sabes lo que muchachos, pasa, Roberto? digo, Vos acá no se podés- habla así. Vos no podés hablar Acá no se habla libremente así. como sí, si yo hablo hubieras libremente. venido Yo hablo nacido de un libremente y repollo defiendo el gobierno y- en el que estuve. Y Pero lo que pasa orgullosamente es que es una estuve 12, hipocresía total. tuve Yo te 12 digo en la años. cara que Vamos ha a ver sido de una cuántos mandatos hipocresía tiene total. Macri. A mí no me Vamos a ver, interesa nosotros cuántos tuvimos mandatos 3. tuvo Macri. Bueno. Pero yo lo que te digo es Bueno. que la hipocresía del kirchnerismo yo no te la puedo dejar pasar acá libremente como No, si no, no, vos no hay vinieras de otro hipocresía, planeta no hay y yo hipocresía. fuera un loco. Acá, me perdóname. parece que vos estás totalmente equivocado. Es delirante, lo suyo es delirante. Acá metieron 30.000 millones de dólares de deuda y no sabemos dónde están. Primero, no Mirá, están en la... Pará un poquito. vos tirás Déjame cosas hablar a así. mí. Acá Habla metieron, todo lo que acá quieras, metieron claro. 30.000 millones de dólares de deuda y no sabemos dónde están. Primero, porque la Reserva Central crecieron 5.000. Segundo, acá tenemos un 50% más de desempleo que la tasa que dejamos nosotros, reconocida por Falsa todo esto. tasa de desempleo, obviamente. Tercero. Del 6 al Nosotros 9 no dejamos es- un país en plena no actividad. confundas con el y hoy crecimiento, se está cayendo. no confundas y con hoy el se está crecimiento cayendo a porcentual, pedazos. porque vos sos un gran dialéctico. Muchachos, pero la No, verdad ¿qué que gran dialéctico? vos sos un no hay gran más déficit dialéctico. que Se me antes. termina el programa. Vos sos un Les sofista. agradezco. Hay más Vos déficit, sos un hay más sofista, déficit no que parás de antes. decir- No, yo siempre defiendo lo mismo. No, Vos claro, sé que sos un mentiras. sofista. Vos defendés mentiras. Les No, agradezco que defiendo hayan mentiras. venido. Defiendo un gobierno ha de sido un 12 años. gobierno de Así mentiras nomás. de Sí, la se lo primera puede a hacer la la última Buenas letra. noches. Un gobierno